Mira hacia el cielo despejado durante la noche y ¿qué planetas crees que verías a simple vista? Técnicamente podrías ver todos ellos en algún momento, todos menos Neptuno. Es el más pequeño de los gigantes gaseosos y también el más lejano, y es un lugar desconcertante. Pensarías que un planeta tan lejos del Sol no tendría una atmósfera dinámica que exhibe tormentas enormes y vientos superrápidos, y sin embargo, sí lo tiene. Entonces, ¿por qué este planeta es tan interesante? Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y hoy vamos a profundizar en todo lo que hay que saber sobre el planeta Neptuno. Comencemos desde el principio. Neptuno es el único planeta descubierto a través de predicciones matemáticas. Verás, cuando Urano fue descubierto y los astrónomos estaban trazando su órbita, notaron que Urano no seguía sus modelos. A partir de la órbita perturbada de Urano, Urbain Le Verrier, en 1846, concluyó que debía haber otro planeta no descubierto y predijo dónde debería estar. Y notablemente, Johann Galle pudo encontrarlo a solo 1 grado del punto predicho. Tritón, la luna más grande de Neptuno, fue descubierta unos días después. La comunidad científica se volvió loca con este descubrimiento, y Le Verrier fue celebrado por sus increíbles deducciones. Así que no sorprende que una década después, cuando predijo la ubicación de un 9º planeta usando la misma metodología, la comunidad científica le escuchó. Para ser justos, él no había sido el primero en predecir que existía tal planeta. Ya en 1601, el astrónomo alemán Christoph Scheiner afirmó haber notado una extraña mancha negra moviéndose frente al Sol, y afirmó que se trataba de un planeta. En realidad, lo más probable es que fuera una mancha solar. Otros presuntos avistamientos habían ocurrido a lo largo de los años. Kappenloft en 1818, Franz von Grüthuisen en 1819, J.W. Pastorff entre 1822 y 1837 afirmaron haber visto un objeto u objetos orbitando alrededor del Sol. Pastorff afirmó haberlo visto al menos 12 veces. La gente incluso había comenzado a bautizar este hipotético planeta. En 1846, el astrónomo francés Jacques Babinet sugirió llamarlo Vulcano, en honor al dios romano de los volcanes, el fuego y la metalurgia. Este habría sido un nombre apropiado, ya que cualquier planeta más cercano al Sol que Mercurio habría sido excepcionalmente caliente. Mercurio ya experimenta temperaturas de 427 grados centígrados. Vulcano habría sido aún más abrasador. Y sin embargo, a pesar de todos estos avistamientos, la confirmación del planeta sigue siendo esquiva. Pero lo que hizo que la afirmación de Le Verrier destacara fue la forma en que había llegado a hacerla. En 1845, antes del descubrimiento de Neptuno, el director del Observatorio de París le había pedido a Le Verrier que aplicara las leyes de la física newtoniana a la órbita del planeta Neptuno, para ver si coincidían. Le Verrier lo hizo, estableciendo una órbita teórica que Mercurio tomaría alrededor del Sol, basada en la física newtoniana. Una vez que hizo su predicción, los astrónomos observaron a Mercurio para ver que también se ajustaba, pero no lo hacía. Le Verrier lo intentó de nuevo, razonando que era posible que sus matemáticas no hubieran sido correctas. Hizo un estudio mucho más completo en 1859, utilizando múltiples avistamientos de Mercurio como línea de base, y una vez más trazó la órbita de Mercurio. Pero una vez más sus predicciones no coincidían. No por mucho, solo 45 segundos de arco por siglo, pero lo suficiente como para concluir que algo extraño estaba sucediendo. Confiando en sus cálculos, Le Verrier llegó a la conclusión de que debía haber alguna masa sacando a Mercurio de su órbita ideal, ya fuera un planeta o una serie de asteroides. Dado su éxito en la localización de Neptuno, muchos astrónomos le creyeron. Los científicos corrieron a los telescopios para tratar de detectar el supuesto planeta, y no pasó mucho antes de que los resultados comenzaran a llegar. Detectar un planeta tan cerca al Sol era intrínsecamente difícil. El resplandor del Sol borraría por completo el reflejo de un planeta diminuto. Como tal, el método más efectivo para detectar un objeto de este tipo era verlo mientras pasaba por delante del Sol. Y en 1859, Edmond Modeste Lescarbault afirmó haber visto precisamente eso.
L'Escarbol fue un astrónomo y médico aficionado francés que, utilizando equipamiento básico en un observatorio casero, afirmó haber visto un pequeño objeto negro que pasaba junto al Sol el 22 de diciembre. Le escribió a Le Verrier, quien estaba tan impresionado por su afirmación, que viajó en tren para visitar al sujeto para verificarlo todo. Interrogó a L'Escarbol y escuchó sus observaciones, y llegó a la conclusión de que el hombre estaba diciendo la verdad. Entonces, los dos anunciaron a la comunidad científica el descubrimiento del L'Escarbol. Llamaron al planeta Vulcano. La comunidad científica quedó una vez más impresionada. L'Escarbol recibió la Légion d'honneur, la más alta orden de mérito en Francia. Llegó a hablar en reuniones de eruditos. Solo había un problema. El planeta que había descubierto en realidad no existía. Había numerosas pruebas de esto. Por un lado, naturalmente, otros científicos querían echar un vistazo a este nuevo planeta Vulcano. Le Verrier calculó a partir de las observaciones del L'Escarbol que Vulcano debe orbitar a 21 millones de kilómetros del Sol, una vez cada 19 días y 17 horas. Por lo tanto, sería fácil de detectar, ya que sería calculable cuándo volvería a pasar por delante del Sol. Los astrónomos apuntaron sus telescopios hacia el Sol a la hora señalada, pero Vulcano no se presentó. Le Verrier estaba preocupado por esto, pero para entonces estaban llegando más avistamientos del planeta. Los astrónomos revisaban sus registros y comparaban los fenómenos que habían visto con el nuevo planeta Vulcano. Algunos habían sucedido hace tiempo y ni siquiera se había registrado la fecha en que había ocurrido, pero Le Verrier aún los usaba para ajustar su modelo, razonando que tal vez sus matemáticas estaban mal. Así que predecía y no se veía a Vulcano, y reelaboraba su teoría de nuevo, y de nuevo no se detectaba. Otra prueba en su contra provino de Emmanuel Liais, otro astrónomo francés. Liais afirmó que había estado mirando al Sol en el mismo momento en que lo había hecho L'Escarbol, con un telescopio 2 veces más potente, y no había visto el planeta que L'Escarbol afirmaba haber observado. La existencia de Vulcano estaba entre dos aguas, ya que había científicos de renombre que afirmaban verlo de vez en cuando. Le Verrier murió en 1877, pero solo un año después, en 1878, dos astrónomos de renombre afirmaron haber visto a Vulcano en el mismo punto del cielo al mismo tiempo durante un eclipse solar. Incluso ambos afirmaron que el planeta era de color rojizo. La corroboración era convincente. Sin embargo, Vulcano todavía no existía. En ciencia, si un hecho es verdadero, entonces es repetible. Y a pesar de todas estas observaciones a lo largo de los años, Vulcano nunca fue observado repetidamente. Nunca más se volvió a ver durante un eclipse solar. Con el tiempo, ese avistamiento se atribuyó a errores de cálculo y a la identificación errónea de una estrella conocida. Pero en última instancia, quien finalmente puso fin a la idea de Vulcano fue Albert Einstein, y lo hizo pensando completamente diferente. Numerosos científicos a lo largo de los años habían intentado ver el planeta Vulcano de Le Verrier porque matemáticamente estaban seguros de que tenía que existir. La física newtoniana exigía que así fuera. Se esforzaron por verlo y con ese sesgo de confirmación lo vieron una y otra vez, pero nunca en el mismo lugar. Pero Einstein se dio cuenta de que era la física newtoniana la que tenía la culpa. En 1915 propuso un modelo de física que describía con precisión el movimiento del universo, pero se basaba en cosas como la curvatura del espacio-tiempo, en lugar de la gravedad. A bajas velocidades se parecía mucho a la física newtoniana. Pero al colocar objetos como Mercurio junto a objetos masivos como el Sol, la relatividad especial predecía una órbita diferente. Y efectivamente, el modelo de Einstein predijo la órbita exacta de Mercurio alrededor del Sol, con desviaciones y todo. Y con eso, la existencia de Vulcano se evaporó. Bajo la relatividad especial no podría existir. No podría haber ningún objeto al lado del Sol de un tamaño planetario, o interferiría con la órbita de Mercurio y no se alinearía con los cálculos relativistas. Y esta vez, Einstein pudo demostrar que sus hipótesis eran correctas, a través de pruebas como el experimento de Eddington. Hay una moraleja en todo esto. A veces, si queremos algo demasiado, lo encontraremos sin importar si realmente está ahí o no. A veces hay que pensar diferente y desafiar nuestras creencias anteriores para encontrar la verdad. Como científicos y como gente de a pie, es importante que no nos aferremos demasiado a nuestras ideas.
la verdad no necesita nuestro fervor. Se probará a sí misma, dado el tiempo y las oportunidades suficientes. Y así fue. El planeta Vulcano resultó no ser un planeta de fuego, sino más bien de humo. Un anhelo, pero nunca una realidad. La física newtoniana fue reemplazada por las teorías relativistas de Einstein, y de momento la relatividad especial está aquí para quedarse, al menos hasta que algo aún más completo la suplante. Pero volviendo a Neptuno, este planeta ha sido poco estudiado, ya que su distancia de la Tierra y su tamaño aparente muy pequeño significaban que no podía ser escudriñado fácilmente desde telescopios terrestres. No fue hasta 1989, cuando llegó la Voyager 2, que grandes cantidades de información sobre el planeta estuvieron disponibles. El 20 de agosto de 1977, la NASA lanzó la sonda espacial Voyager 2 desde Cabo Cañaveral. Su compinche, la Voyager 1, fue lanzada 2 semanas después, el 5 de septiembre de 1977. Aunque ambas sondas se dirigían a Júpiter, la Voyager 1 tenía una trayectoria más corta y rápida, por lo que despegar segunda tenía sentido. Adelantó a la Voyager 2 el 15 de diciembre de 1977 y salió primera del cinturón de asteroides. Juntas se dispusieron a aprovechar una alineación planetaria única en 176 años. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno iban a alinearse de tal forma que una sola misión podría explorar los 4 gigantes gaseosos, una oportunidad que la NASA no podía desaprovechar. Tras algunos rifirrafes en el Congreso de Estados Unidos, algunos obstáculos presupuestarios y una década de duro trabajo, las sondas Voyager llegaron finalmente a la plataforma de lanzamiento, anunciando una nueva era de exploración espacial. El deslumbrante desfile de imágenes que enviarían las Voyager fue absolutamente revolucionario en su momento. Pero no te fíes de mi palabra, ahora lo vas a comprobar por ti mismo. Gracias a la Voyager 2 pudimos ver cómo era Neptuno. Confirmamos que tenía anillos planetarios y descubrimos muchas lunas que antes eran desconocidas. Pero avancemos hasta hoy. ¿Qué sabemos ahora sobre este lejano planeta? Desde que Plutón dejó de ser considerado un planeta, Neptuno es el octavo y más lejano planeta del Sol. Orbita a una distancia media de 30 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que está 30 veces más lejos que la órbita de la Tierra del Sol. 30 unidades astronómicas, en otras palabras, son 4.500 millones de kilómetros. Y por eso se puede ver por qué una sonda espacial, usando la tecnología actual, tardaría 13 años en llegar a Neptuno. 4.500 millones de kilómetros es una distancia considerable. Debido a esta órbita tan larga, tarda unos enormes 165 años en orbitar el Sol una vez, lo que significa que solo hemos visto un año neptuniano desde su descubrimiento. Esta distancia del Sol significa que la temperatura promedio en la atmósfera de Neptuno es muy fría, menos 201 grados Celsius. Su inclinación axial es de 28 grados, lo que significa que es similar a la Tierra y Marte, que tienen 23 grados y 25 grados respectivamente. Esto también significa que tiene estaciones similares a las de la Tierra y Marte. La gran diferencia es que estas 4 estaciones duran 40 años terrestres cada una. En este momento, el hemisferio sur está experimentando la primavera. Durante esta primavera, el hemisferio sur recibe más luz solar y parece más brillante. Este aumento en brillo es realmente bastante notable, lo cual es extraño, ya que se podría pensar que porque el Sol es 900 veces más tenue en Neptuno que en la Tierra, desde esa distancia no tendría mucho impacto. Pero incluso si es solo un impacto pequeño, sigue siendo un impacto y el aumento de los niveles de luz solar en el hemisferio sur lo calienta en aproximadamente 10 grados Celsius en comparación con el resto del planeta. Esta temperatura comparativamente más alta libera metano congelado en la estratosfera, causando su mayor brillo, mientras que en otras partes del planeta permanece congelado y se mantiene más profundo en la troposfera. Solo un breve resumen de las esferas de un planeta. La troposfera es el nivel atmosférico más bajo, seguida por la estratosfera. Por encima de esas capas están la mesosfera, la termosfera y luego la exosfera. Pero ese es un tema muy interesante en sí mismo, y lo profundizaremos en otro vídeo. Si observas el clima en Neptuno, en realidad tiene la velocidad de viento más rápida de cualquier planeta,
con vientos soplando hacia el oeste en el Ecuador, alcanzando unos asombrosos 2.160 km por hora, casi un flujo supersónico. Y curiosamente, la mayoría de los vientos viajan en sentido retrógrado a la rotación del planeta. También se forman bandas en el planeta, así como tormentas colosales. Cuando la Voyager 2 pasó por el planeta en 1989, vio la Gran Mancha Oscura, una tormenta del tamaño de la Tierra atravesando su atmósfera. La Voyager también vio otra tormenta más pequeña conocida como la Pequeña Mancha Oscura, al sur de su hermana mayor. A medida que se acercaba a Neptuno, esta tormenta más pequeña cambió su tono de oscuro a claro. Cuando se lanzó el Hubble, los astrónomos estaban ansiosos por ver estas tormentas, para ver si eran una característica permanente como la Gran Mancha Roja de Júpiter. Pero cuando el Hubble apuntó hacia Neptuno en 1999, estas tormentas habían desaparecido por completo, y varias tormentas han ido y venido desde entonces. Nubes brillantes y gigantes de gran altitud también aparecen y desaparecen. Pero, ¿por qué entonces Urano, que es muy similar en composición y tamaño a Neptuno, no tiene también una atmósfera tan turbulenta? No me malinterpretes, las velocidades del viento en Urano también son rápidas, pero no compiten con Neptuno a solo 900 km por hora. ¿Puede todo esto deberse únicamente a las interacciones con el Sol y sus estaciones? Algo más debe estar influyendo aquí para explicar los extremos en el clima. La respuesta puede estar profundamente bajo la superficie de Neptuno. Mencioné que Neptuno es el planeta más alejado del Sol, así que habrías pensado que también es el más frío. Pero en realidad, Urano es el planeta más frío de nuestro sistema solar. Neptuno irradia calor desde su interior, mientras que Urano apenas irradia calor excedente. Esto podría deberse a que un gran cuerpo del tamaño de la Tierra chocó con Urano hace miles de millones de años, lo que agotó todo su calor primordial. Los astrónomos ahora teorizan que el clima más activo en Neptuno podría deberse, en parte, a este mayor calor interno. ¿De qué está hecho realmente Neptuno, entonces? Se cree que su estructura interna y atmósfera son muy similares a las de Urano. Su atmósfera está compuesta principalmente por 80% de hidrógeno y un 19% de helio, con cantidades muy pequeñas de metano. Es este metano, sin embargo, lo que le da a Neptuno su color azul, aunque es un tono más oscuro de azul comparado con el cian de Urano. De nuevo, al igual que Urano, hay un manto líquido de agua, amoníaco y hielos de metano que rodean el núcleo. Y donde el núcleo y el manto se encuentran, la presión es tan grande que el metano puede descomponerse y se forman diamantes bajo la presión. Probablemente no sean diamantes como los que estamos acostumbrados aquí en la Tierra, pero podría haber un océano de carbono líquido con icebergs de diamante sólido flotando en él, y diamantes cayendo a través del manto como granizo. Esto es solo una teoría, ya que la tecnología solo recientemente ha comenzado a recrear esas presiones. Alrededor del núcleo de Neptuno se piensa que hay 7 millones de bares, o 700 gigapascales, lo cual es aproximadamente 7 millones de veces la presión de la atmósfera terrestre en la superficie. Incluso la magnetosfera de los dos gigantes de hielo comparte similitudes. El campo magnético de Neptuno está desplazado 47 grados respecto a su eje de rotación. Cuando Voyager 2 descubrió esto sobre Urano, la primera teoría fue que tenía algo que ver con su inusual inclinación axial, pero luego encontró lo mismo en Neptuno, que tiene una inclinación axial más normal. Entonces, la teoría actual es que el campo magnético no se genera en el núcleo, sino más bien en un manto líquido conductor de electricidad, o que el manto desvía el campo magnético del núcleo, lo que le da este extraño desplazamiento en relación con su eje de rotación. En realidad, ningún planeta del sistema solar tiene un campo magnético perfectamente alineado. Incluso el norte magnético de la Tierra es diferente de donde está el polo norte verdadero, pero solo Urano y Neptuno tienen una magnetosfera tan inclinada. Las auroras también existen en Neptuno, pero son diferentes de lo que podrías esperar, al ser extremadamente débiles, ya que las partículas no se cargan tanto debido al Sol, y debido a la dirección de la magnetosfera, son principalmente del tipo B o arcos SAR. La Tierra también las tiene, pero no son visibles, y necesitas instrumentos científicos para saber que están ahí. Podrían extenderse por todo el cielo sin que realmente lo notes. Otra diferencia con los arcos SAR de Neptuno es que no solo se encuentran alrededor de los polos, sino que están alrededor de las latitudes medias del planeta. Sin embargo, aunque son tenues,
Recientemente hemos podido capturar imágenes de ellas, gracias a la potente detección en el infrarrojo cercano del telescopio espacial James Webb. En marzo de 2025, Webb publicó estas brillantes imágenes de las auroras de latitud media de Neptuno, que resplandecían en todo el planeta. Curiosamente, al mismo tiempo, Webb también pudo observar una enorme caída de temperatura en la atmósfera superior de Neptuno. Su temperatura había descendido cientos de grados desde la lectura de la Voyager en 1989, casi reduciéndose a la mitad durante esas pocas décadas intermedias. Lo que esto significa para los turbulentos procesos que tienen lugar en el interior de Neptuno sigue siendo objeto de investigación. Pero como las auroras son más difíciles de detectar a temperaturas más frías, esto puede ayudar a explicar por qué las auroras de Neptuno siguen siendo tan esquivas. Alejándonos un poco de Neptuno, llegamos a su sistema de anillos. Al igual que todos los otros gigantes gaseosos, Neptuno tiene un sistema de anillos, aunque es extremadamente tenue ya que no es tan denso y es de un color extremadamente oscuro. Al tener estos anillos contra el fondo negro del espacio, y además estando tan lejos del Sol, se hacen muy difíciles de ver. Pero hay 5 anillos conocidos en total, y están nombrados en honor a personas involucradas en el descubrimiento e investigación de Neptuno. El más interior es el anillo de Gale, que es muy tenue y muy ancho, de 2000 kilómetros. El siguiente es el primer anillo brillante, Le Verrier. Aunque es brillante, solo tiene 113 kilómetros de ancho. A continuación, y conectado, está el anillo Lassell, una banda muy tenue de 4000 kilómetros de ancho. En el borde de este anillo está el anillo Arago. Es ligeramente más brillante que el anillo Lassell y tiene menos de 100 kilómetros de ancho. Por último, está el anillo más externo y más investigado, el anillo Adams. Tiene solo 35 kilómetros de ancho, pero es uno de los anillos más brillantes. Es interesante ya que está ligeramente inclinado y tiene arcos brillantes. Estos arcos han sido bastante estables desde que se descubrieron en 1980, pero generalmente los anillos planetarios son mucho más uniformes. Estos arcos deben ser material que se aglutina y agrupa dentro del anillo, pero la razón de esto es actualmente desconocida. Por último, quiero hablar sobre las lunas. Neptuno tiene 14 lunas conocidas que llevan los nombres de deidades del agua en la mitología griega. La más famosa, y con diferencia la más grande, es la luna Tritón, que en realidad contiene la mayor parte de la masa de todas las lunas de Neptuno juntas. Personalmente, creo que es una de las lunas más bonitas de nuestro sistema solar, ya que tiene patrones asombrosos y es de color naranja tostado. Pero veamos Tritón al detalle, usando un vídeo que hicimos por allá en 2020, y disculpad la peor calidad de voz. Tritón es una de las 14 lunas conocidas de Neptuno. 7 de estas lunas son lunas regulares o, en otras palabras, lunas que orbitan a lo largo de la elíptica de Neptuno, con órbitas muy circulares u órbitas con muy baja excentricidad. Después de estas lunas regulares internas, llegamos a las lunas irregulares, la primera de las cuales es Tritón. Una luna irregular es una luna que sigue una órbita inclinada, excéntrica y a menudo retrógrada. Esto de por sí ya distingue Tritón de cualquier otra luna esférica en el sistema solar, ya que tiene una órbita irregular. Tritón orbita en sentido horario alrededor de Neptuno, mientras que Neptuno gira en sentido antihorario. Y Tritón orbita en un ángulo de 130 grados con respecto a la elíptica del planeta, aunque debe tenerse en cuenta que su excentricidad orbital es cercana a cero, su órbita es casi un círculo perfecto. Todas las demás grandes lunas del sistema solar son lunas regulares que orbitan en la misma dirección que la rotación de su planeta padre. Lo que esto implica es que Tritón no se formó junto a Neptuno, sino que es un objeto capturado, específicamente un planeta enano capturado. No es de extrañar entonces que sea con mucho la mayor de las 14 lunas de Neptuno, que comprende el 99,5% de la masa encontrada en toda su órbita. Pero ¿qué tan grande es eso en una escala que podamos comprender? Bueno, es la segunda luna más grande en relación a su planeta materno, solo superada por la Tierra y su luna. Si bien es más pequeña que nuestra luna, orbita más cerca de Neptuno de lo que nuestra luna orbita la Tierra, por lo que parece más o menos del mismo tamaño en el cielo. Es la séptima luna más grande de todo el sistema solar y lo más interesante, es más grande que Plutón. Plutón es considerado a menudo el rey del cinturón de Kuiper, el objeto más grande que conocemos que se formó allí.
hasta saber que Tritón una vez reinó en ese área antes de que Neptuno lo capturara. Así que, aunque Tritón es una luna de Neptuno, también se podría decir que es el objeto más grande y masivo del cinturón de Kuiper. Se encontró evidencia adicional de esto cuando New Horizons sobrevoló Plutón en 2015, sugiriendo que Tritón y Plutón comparten una composición casi idéntica, lo que respalda la teoría de su origen común. Más allá de Tritón hay otras 6 lunas irregulares que se encuentran mucho más lejos. Es casi seguro que también son objetos capturados con órbitas inusualmente excéntricas que tardan años en completarse. Probablemente fueron perturbados en estas extrañas órbitas por la gravedad de Tritón. Entonces, si Tritón es un objeto capturado, ¿cómo se capturó? Los objetos necesitan perder impulso para ser capturados, de lo contrario, tendrían suficiente impulso para escapar. La verdad no podemos estar seguros, pero la teoría principal en este momento es que Tritón fue una vez parte de un sistema binario, tal vez como Plutón y Caronte. A medida que Neptuno se acercaba a Tritón y su luna, la gravedad del encuentro habría causado que el sistema binario se desmoronara, con la luna de Tritón a la deriva y Tritón perdiendo el impulso suficiente para ser capturado en órbita alrededor de Neptuno. Mencioné que Tritón comparte algunas características similares con Plutón. ¿Qué implica esto exactamente? Pues ambos tienen una superficie predominantemente de hielo de nitrógeno mezclado con otros hielos, como agua y dióxido de carbono. Tiene un terreno bastante plano, su topografía nunca varía en más de 1 kilómetro, aunque Voyager 2 vio crestas, valles, mesetas y llanuras de hielo. Sin embargo, lo que puede resultar inusual es que tiene muy pocos cráteres, lo que implica que su superficie es muy joven y se renueva constantemente. Al igual que Plutón, también tiene algunos parches rojizos que se cree que son hielo de metano que reaccionó a la luz ultravioleta del Sol, produciendo lo que se conoce como tolinas, un compuesto orgánico que tiene una consistencia supuestamente similar al alquitrán. Si bien los compuestos orgánicos no significa que la vida esté presente allí, estos compuestos son la química básica a partir de la cual surge la vida. Es probable que la vida no pueda existir en la superficie de Tritón de todos modos, ya que hace demasiado frío y el Sol es demasiado tenue para cualquier forma de vida que podamos imaginar. Pero lo interesante es lo que se puede encontrar debajo de la corteza de Tritón. Bajo la superficie de Tritón se cree que hay un interior rocoso y metálico, lo que le da a Tritón una densidad razonablemente alta para una luna, de 2 gramos por centímetro cúbico. Debido a esto y también debido al gran aumento de tamaño respecto a la siguiente luna más grande del sistema solar, Titania, Tritón tiene más masa que todas las lunas más pequeñas de todo el sistema solar combinado. La desintegración radiactiva del núcleo rocoso podría ser suficiente para calentar y permitir la convección en un océano de agua subterráneo, muy parecido a lo que se cree que está debajo de las superficies de Europa, Encélado y algunas otras lunas grandes del sistema solar. Y al igual que Europa y Encélado, el criovolcanismo es un proceso activo en Tritón. El agua líquida en el manto entra en erupción en la superficie como la lava en la Tierra. Esta es la razón principal por la cual la superficie es tan joven. Se está renovando activamente por la erupción de agua líquida que luego se congela en la superficie de Tritón. Se han identificado algunas llanuras de lava muy jóvenes, regiones escasas y planas, pero curiosamente con un muro que rodea la llanura. Llamamos a esto una planitia, o en otras palabras, un lago de lava solidificado. También podemos ver la caldera, que es el hoyo encontrado en el centro de un criovolcán, de donde se formaron las llanuras de lava. Se cree que el agua de estas erupciones también habría traído minerales de los océanos subterráneos a la superficie, tal vez incluso siendo la fuente de las tolinas y la materia orgánica que mencioné anteriormente. Si este es el caso y se encuentran compuestos orgánicos en el océano subsuperficial, significa que existe la posibilidad de que haya las condiciones adecuadas para que la vida se pueda formar allí. También vemos largas líneas que penetran en la superficie. Estos son posibles fallas causadas por la actividad tectónica o por la congelación y descongelación continuada. Si miramos algunas imágenes más de Voyager 2 en Tritón, podemos ver los resultados de algunas erupciones recientes. Notarás lo que parecen ser depósitos oscuros en la superficie, en forma de cono o embudo de hasta 150 kilómetros de largo. Sin embargo, estas erupciones más pequeñas pueden no originarse en el manto mismo. La Voyager 2 detectó algunos penachos que alcanzaron los 8 kilómetros de altura, pero se cree que se deben a un efecto invernadero dentro de la corteza helada de la Luna. Imagina la superficie de Tritón, que consiste en hielo transparente que se ha asentado en depósitos oscuros como las tolinas.
El Sol brilla a través del hielo calentando las tolinas más oscuras y más absorbentes debajo, lo que sublima una bolsa de hielo bajo la superficie. A medida que los hielos subliman, la presión se acumula en la bolsa de aire hasta que la superficie sobre esta cede, causando una erupción. Esta erupción también lleva consigo los depósitos más oscuros, extendiéndolos nuevamente en la superficie. Si este es el caso, se ha visto un proceso muy similar en los polos de Marte, con heladas de dióxido de carbono y depósitos más oscuros bajo las capas de hielo. Este proceso solo puede existir gracias a una cosa: Tritón tiene una atmósfera, aunque no tan espesa como los científicos esperaban inicialmente. La atmósfera de Tritón es muy delgada, solo 0,014 milibaras, aproximadamente el equivalente a 80 kilómetros en la Tierra, aunque al igual que Plutón, esta densidad varía a través de los cambios estacionales. Desde las observaciones de Voyager 2, la atmósfera de Tritón se ha vuelto más densa a medida que la superficie se ha calentado, evaporando un poco de los hielos de nitrógeno en la superficie. Sin embargo, cuando la Voyager 2 pasó, la atmósfera de Tritón todavía era lo suficientemente densa como para soportar el clima hasta 8 kilómetros por encima de su superficie. En esta imagen puedes ver nubes en Tritón, y volviendo a la imagen de los penachos puedes ver que los depósitos de las erupciones caen en la misma dirección, debido al viento predominante en esta región de la Luna. Al igual que Plutón, la atmósfera de Tritón es nebulosa, cuya causa se cree que son los hidrocarburos en la atmósfera, que aún no se han descompuesto en tolinas por la luz ultravioleta del Sol. El depósito constante de compuestos orgánicos a través del criovolcanismo, los hielos que se evaporan y se congelan nuevamente a través de las estaciones y una atmósfera activa y climática hacen de Tritón un mundo muy dinámico, a diferencia de la mayoría de otras lunas del sistema solar. Es más un planeta enano que una luna, probablemente un hermano del más famoso Plutón, en el cinturón de Kuiper. Y ahora sigamos con el resto de lunas de Neptuno. La siguiente luna más grande es Proteus, que es un poco irregular en su forma. Normalmente solo vemos esto en objetos más pequeños como asteroides, pero Proteus es en realidad más grande que la luna esférica de Saturno, Mimas. ¿Por qué no es una esfera? Se explica por las colisiones pasadas de objetos que chocaron con dicha luna, dejando estos cráteres masivos que se ven hoy en día. Y hablando de impactos, hay un objeto que nunca hubiéramos conocido si no fuera por el Hubble, Hipocampo, la luna más pequeña de Neptuno. Los gigantes helados exteriores, Neptuno y Urano, han sido prácticamente olvidados por las agencias espaciales. Solo una vez, en 1989, pasó por allí la sonda Voyager 2 de la NASA. Eso hace que sepamos muy poco sobre estos mundos, y sabríamos menos si el Hubble no les echara un vistazo de vez en cuando. Como ya he dicho, uno de los grandes hallazgos del Hubble en Neptuno fue en 2013, cuando descubrió Hipocampo, una desconocida luna. Hubble ha descubierto muchas lunas a su paso, sobre todo alrededor de Júpiter y Saturno, pero Hipocampo es especial porque parece un fragmento que proviene de la luna mucho mayor de Neptuno, Proteo. Esta luna, de unos 400 kilómetros de diámetro, ha tenido un pasado muy agitado, con cráteres gigantes de entre 50 y 100 kilómetros. Uno de esos impactos probablemente lanzó fragmentos de Proteo al espacio que acabaron en órbita alrededor de Neptuno. Hipocampo es posiblemente el mayor de ellos, un objeto irregular de unos 35 kilómetros de largo que orbita muy cerca de Proteo. Las lunas interiores irregulares orbitan alrededor de los anillos, algunas actuando como lunas pastoras. Las lunas exteriores, irregulares, son probablemente lunas capturadas. Algunas de las lunas irregulares orbitan en sentido directo y otras retrógrado. Las lunas más externas de Neptuno son Sámate y Neso, y son los satélites más lejanos de cualquier planeta que conocemos hasta la fecha. Toman 25 años en orbitar Neptuno, solo una vez. Esto se debe a que Neptuno tiene una esfera de Hill muy grande, siendo la esfera de Hill aquella en la que la gravedad del planeta supera la gravedad del Sol. Tiene una esfera de Hill tan grande porque ya está muy lejos del Sol. La gravedad del Sol tiene menos influencia alrededor de Neptuno que en Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Por último, hay un último objeto que comparte una extraña relación con Neptuno. No es exactamente una luna, pero sin duda es algo que está capturado e influenciado por su gravedad. El 2020 VN40
Es un objeto transneptuniano que orbita alrededor del Sol exactamente una vez por cada 10 órbitas que completa Neptuno. A modo de referencia, eso significa que tiene un tiempo orbital alrededor del Sol de 1650 años, mientras que Neptuno orbita cada 165 años. El plano orbital del 2020 VN40 está muy inclinado, pero su precisa relación de 10:1 demuestra que se encuentra en lo que se conoce como resonancia orbital con Neptuno, capturado en una delicada danza gravitatoria con el planeta más grande. Este hallazgo ayuda a demostrar la gran influencia que Neptuno tiene en el sistema solar en general. Así que ahí lo tienes. Neptuno es un mundo fascinante que desempeña un papel importante en el tira y afloja gravitatorio en los confines de nuestro sistema solar. Junto con Urano, es el planeta del que menos sabemos, ya que solo lo hemos visitado una vez y lo hemos observado con telescopios en contadas ocasiones. Todavía nos queda mucho por aprender sobre su clima, su estructura interna y sus lunas. Lamentablemente, no hay ninguna misión confirmada para volver a este mundo azul, y dadas las inminentes dificultades financieras de la NASA, no hay ninguna en el horizonte. Por otro lado, China está considerando una propuesta para una sonda neptuniana que podría lanzarse ya en 2033. Si se lleva a cabo, quién sabe qué descubrimientos se harán. Espero que veamos una nueva misión en marcha. Neptuno tiene mucho más que contar, y aunque es extremadamente difícil acceder a él, a veces las mejores cosas de la vida son las que parecen estar fuera de nuestro alcance. Y para nosotros, no hay ningún planeta en nuestro sistema solar más difícil de explorar que este, el último planeta, Neptuno. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.